Filogonio García Calixto. Pinceladas que plasman la belleza del mundo mazateco. Lengua de tierra. Filogonio García Calixto. Pinceladas que plasman la belleza del mundo mazateco. Soy de Agua del Pascle, de Santa María Chilchocla. Soy artista plástico. Yo vivo aquí. Todo lo que estamos viendo ahorita son mis obras que tengo en el Salón de Azteca. Pues aquí vivo, en San Pedro de los Pinos. Hablo mazateco. La mayoría de mi obra, pues les dedico, la mayoría de mis obras son raíces mazatecas. Y ahora, pues les invito a entrar en la galería, donde me dio chance de exponerlo. Muchísimas gracias, pues lo agradezco mucho, Aldo. No, pues a ti, tú sabes lo importante para mí, que es apoyar a la sierra. Vienes de la tierra de Oaxaca, que el maestro Toledo ahorita nos acaba de dejar. Hay que honrarlo. Ahorita tú tienes un futuro muy grande dentro de tu obra, como oaxaqueño, como mazateco. Para mí es muy importante que las lenguas se difundan y que tú representes muy bien Agua del Pascle, a tu pueblo, porque vas a ser muy grande, tienes que corresponder al apoyo y confianza que te está dando todo el mundo. No dejes de trabajar, eres un gran ejemplo de vida para todos nosotros, Javier. No, pues de hecho estás invitado porque vamos a abrir la galería de la Sierra Mazateca. Pues ahí vamos a ir también para, pues ahora sí, para darle algo a mi pueblo. Yo llevo individual como 15 individual, tengo como 45 colectiva. Realmente la nostalgia que de repente cuando uno está en la ciudad, pues sí, a final de cuentas sí se extraña, ¿no? Y no es tan fácil, aunque uno dice, pues aquí estoy, pero le agradezco mucho que realmente mis obras le estoy dando, por eso se llama Raíces Mazateca, porque pues, yo soy parte de la naturaleza. También yo quería llevar esta obra en la zona baja porque realmente pues, quiero que los niños, que la gente que vive allá en Agua del Pascle, pues que conozca mi obra, que también ellos tengan el conocimiento de la tierra, lo hermoso que es estar en la sierra, ¿no? Que realmente aprecia todo ese paisaje. Para mí es lo que me motiva, por eso hago estas obras. Eso es lo que a mí no sé, me siento otras cosas, me siento feliz cuando yo me pongo a pintar, o sea, es mi parte emocionante, es ahí donde yo me relajo, después de un duro chamba, ya sea, porque yo trabajo de albañil, yo soy miloso a final de cuentas, yo hago de todo. Les pido a los muchachos, a los niños, pues que no deje su sueño, que sigue luchando, porque a final de cuentas cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, lo hace, ya con dinero o sin dinero, siempre se hace. Ahora sí yo no he ganado nada, pero aquí estoy con mi obra, aquí estoy luchando y eso es lo que a mí todos los días me motiva a salir a trabajar, a mi familia, que realmente también
tan feliz allá, pues ahorita a mi esposa, a mis hijos y a la gente que realmente están cerca de mí, pues mi papá, mi mamá que está de la Sierra Mazateca también, ¿no? Pues desde allá me apoya y me dice, pues si realmente te gusta eso, pues adelante. Cuando yo me vine a la ciudad, pues mi primer chamba fue de lavaplatos, ¿no? Que en un restaurante, pero pues hace tiempo, te digo, te estoy hablando hace como 26, 27 años. Y lo primero que hice, pues comprar hay un acrílico que todavía hay ahorita que se llama Vinyl, ¿no? O algo así se llama. Es lo más barato. Y pues compré y realmente, pues bastidor no pude comprar porque el bastidor, pues hace tiempo costaba como 120 o 80, 90 y yo ganaba como 150 a la semana. Pues yo digo, si compro esto, pues me quedo yo sin suelto, ¿no? Pero conseguía yo cartones y maderas pues con los chavos de la basura, ellos le doy 10 pesos o 5 pesos con tal de que me guardes cajas y madera, ¿no? Pues hace 26 años me salí de mi comunidad, ahora sí sin español, sin nada, y me salí porque realmente fue muy complicado y difícil también, ¿no? Porque te digo, pues yo hablaba nada más por mazateco y el español pues me fui aprendiendo poco a poquito en la ciudad, pero aquí pues en ciudad he encontrado cosas buenas y malas, ¿no? Porque también tanto discriminación. Cuando tú no sabes hablar español, pues la gente siempre se burla de uno, ¿no? Pues sí, yo soy nativo, o sea, 100% sangre pura mazateca. Mi papá, mi mamá, mi familia, a todo habla mazateco y fue mi primer lengua. Y realmente hace 30, 36 años, pues yo no hablaba nada en español. Realmente nosotros, en la escuela, nosotros hablamos mazateco. Los maestros y todo que llegas también allá, pues habla mazateco. Y ahorita ya los maestros también pues están dejando de enseñar mazateco. Pero al final de cuentas estoy bien orgulloso de donde yo vengo y no dejaría nada por mi lengua. Helanga imana chani angu he era ko kwashini nyotos que sab abishoya ni mena hikuchami ti mena hikuchani ena porque hesio tati nai wa heli ti mena nga kwicho jo kwitsona achita maha kwichahona chita tinya shoni kone shinkyani shitinya ni chahinya ena maha di tandacha sti shi yati yoyu yanda chokoha sali ni chahinyo eno ni chahinyo he ena likwani ki tse kwa bi tse tin de zahon la yao chita i li yao ki tsake chita ki ngan ena nga kwashi ni nganya nga tinya ri si chahinya ni kwani ri tin tse no estudio ri maestro ho ri mano no kwa go tinja ko ni stin e ri mitichani e kwiyale ingole kwa bi tse li kwani airi ni chahi ga henana na ina ngatsi go kwashina nya heti chahi ena ni ti chahi sa costumbre na ti chahi tunga ya ri thile he go nya thina he nga nya ri miti mena ku no kwatsa ena miti mena za kwin yale za stina miti mena za tosa za ya ri kabicho kona ri kastia gwaticha gwatinya miti gwati masovana nga ena ti ku no kwa ena go kwasia ari kwasia yo ti ma hi ti yo hi chane ena ni masovana hi. La parte muy importante de mi vida también es cuando yo conocí a mi mujer, que también es de allá de Agua del Pascle, y realmente
me ha apoyado al 100% porque pues este trabajo sí es un poquito complicado, sí, porque pues aquí no es tan fácil vender tu obra. Claro que es un poco complicado también, ¿no? Porque por el gasto ya con los hijos y todo ya no es tan fácil de, ahora sí, de andar como solteros ahí, ¿no? Porque realmente pues sí, yo cada vez vendo algo de obras o tengo algo donde me entra mi dinero, pues siempre también ella le doy algo también. Que tengo 2 hijos que realmente también, pues sí, no me presiona, o sea, realmente se me apoya y se lo agradezco mucho también, ¿no? A ellos todos, o luchas o apoyo, pues el amor que me tiene a final de cuentas, porque sin amor esto también pues no sale, ¿no? Si uno quiere hacer algo o cumplir su sueño, pues tienes que luchar, o sea, porque pues no se trata, yo siento que no se trata de dinero, eso es lo que yo le estoy explicando en Mazateco, que realmente es pues sí, hay que tener, o sea, el conocimiento realmente, o sea, sí es muy difícil, yo sé, yo entiendo, mucha gente que me está escuchando ahorita, que también a mí me costó trabajo, de muchos años de sacrificio, de todavía no he ganado nada, pero estoy feliz por mostrar mi obra. Al final de cuentas estoy bien feliz porque por fin puedo enseñar y la gente realmente le encanta mis obras. Lengua de Tierra.